es una especie de menú desplegable de posiciones teóricas que tienen que ver con la problematización del sujeto, esta idea del sujeto como efecto, en principio, obviamente, para hacer una especie de cartografía de las lógicas de interrogación sobre el problema del sujeto, pero al mismo tiempo también preparar el terreno para la próxima reunión en la cual van a discutir el texto de Foucault, El sujeto y el poder, y el texto de Ana Lugones sobre feminismo, de María Lugones, perdón, sobre feminismo decolonial. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es una especie de mapeo, ¿no? Vamos a recorrer las distintas problematizaciones que hay en torno a la figura del sujeto. Esperen que me muevo de pantalla. Distintas problematizaciones que de alguna manera ponen en cuestión cierta perspectiva tradicional de pensar la acción y sobre todo la acción política que toma como punto de partida al sujeto, ¿no? Entonces, en principio lo que remarcamos es lo que tienen en común, que obviamente es bastante poco en algunos casos, pero nos alcanza para pensar cuál es ese suelo compartido de preocupación o de inquietud a la hora de pensar la posibilidad de analizar la acción desde un lugar distinto o a partir de un punto que no sea estrictamente la figura del sujeto, la conciencia soberana del sujeto, las intenciones, los motivos, etcétera, ¿no? Entonces, estos enfoques sistémico, postestructuralista y decolonial, ¿qué tienen en común? En primera cuestión, lo que decíamos antes, problematizar al sujeto como punto de partida de la acción y en especial de la acción política. Segunda cuestión, en este desplazamiento, en este corrimiento con respecto a la figura del sujeto, en relación sobre todo a la acción política, obviamente el fenómeno del poder ocupa un lugar central y entonces, en lugar de pensar, digamos, de qué modo esos sujetos o determinadas condiciones subjetivas permiten, digamos, activar o ponen en marcha los mecanismos de poder, la pregunta es como que se invierte, ¿no? La cuestión es, bueno, ¿de qué manera el poder, podríamos decir en términos muy generales, burdos, si ustedes quieren, el poder fabrica sujetos? Esa sería un poco la cuestión de fondo, ¿no? Y en este sentido, digamos, si pensamos al sujeto como efecto, como efecto de relaciones de poder, en particular para analizar la acción política, otra cosa en común que tienen estos tres enfoques es analizar la mecánica estructural de funcionamiento del poder, el cómo del poder, si ustedes quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque en las otras dos alternativas, que bueno, creo que en alguna otra clase ya lo hemos planteado, ¿no? En general, las clasificaciones canónicas, ¿no?, de los enfoques del poder digamos, distinguen entre objetivas, subjetivas y relacionales. Es muy de manual, pero vale la pena para ordenar un poco el campo de referencias. Decía, en esta clasificación primaria, ¿no?, de los enfoques del poder, tanto los enfoques subjetivos como los enfoques objetivos son en algún punto sustancialistas, ¿no? Hay algo, digamos, o en la sustancia del poder o en la sustancia del sujeto que permite entender cómo se pone en marcha el mecanismo, ¿no? En estos enfoques que vamos a analizar hoy hay una distancia crítica con respecto a esta postura y de lo que se trata es de partir de esta mecánica estructural, como decía antes, del cómo del poder, que es una fórmula que incluso usa mucho Foucault, ¿no? No es el quién, no es el qué, es el cómo del poder. Y en ese sentido, incluso en el caso de Foucault, él plantea que su propio análisis tiene un alto componente descriptivo, ¿no? Para digamos, problematizar el poder, no sé si alcanza, pero es suficiente punto de partida el describir el cómo. Y después, obviamente, como ya hemos venido diciendo en otras clases, se trata de enfoques que de alguna manera ajustan cuentas con el legado de la filosofía de la conciencia. Son enfoques que toman distancia con las filosofías de la conciencia, las filosofías del sujeto, y entonces, ¿qué hacen, digamos, para pensar el fenómeno del poder?
ponen en cuestión la imagen de una conciencia soberana del sujeto como elemento en relación al cual se pueden, digamos, remitir todos los sentidos, se pueden explicar toda la dinámica de la acción, tanto sea individual o colectiva. Y en este punto también vale la pena marcar esta cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Luhmann dice, bueno, los enfoques sobre el poder, cuando quieren abordar la mecánica de funcionamiento, se dividen, digamos, en dos posiciones, ¿no? Hay toda una serie de análisis que piensan en las condiciones sistémicas del poder y hay otro conjunto de análisis que se aboca a digamos, desenmarañar el entorno, ¿no? De lo que se trata es, cuando pensamos en relaciones de poder, en abordar contextos, entornos, situaciones, escenarios, digo, pensando en categorías que, por otra parte, son muy caras al análisis político. Bueno, la cuestión acá, y lo que dice Luhmann es, bueno, no, los enfoques sistémicos no tienen nada que ver con los análisis sobre el entorno, digamos. Los análisis sobre el entorno o los análisis que se apoyan en el entorno no son análisis sistémicos. En realidad, en todo caso, ¿qué es lo que están haciendo? Después vamos a ver mejor esto, ¿no? Es, digamos, modular la cuestión de las motivaciones o de la voluntad por remisión a condiciones contextuales que estarían limitando, ¿no es cierto? Pero en algún punto, digamos, no dejan de marcar como dos cosas separadas. Digo, si pensamos en el enfoque sistémico, que dice, bueno, pensamos a las personas como sistemas, analizamos la matriz sistémica de las relaciones de poder y en todo caso todo aquello que los enfoques tradicionales sobre el poder han puesto en juego para pensar este tipo de relaciones, lo pensamos como efectos sistémicos. Dice, bueno, no, los que se abocan a pensar el entorno en realidad siguen jugando con las dos variables, individuo y contexto, si ustedes quieren, para ver cómo interactúan, que no es lo que hace la perspectiva sistémica, ¿no? Y en este punto yo lo que quería marcar era que de alguna manera, digamos, la impugnación de la soberanía, de la conciencia del sujeto, obviamente ha estado presente en todos los análisis de los procesos sociales, pero bajo la fórmula, bueno, sí, los individuos quieren algunas cosas, pero la lógica, digamos, el fluir de los acontecimientos, el flujo de lo social, las condiciones estructurales que exceden la voluntad de los individuos, se les imponen de una manera tal que, bueno, las cosas suceden más allá de lo que ellos quieren. Mientras que este planteo es mucho más radical. Este planteo, ¿qué es lo que nos estaría proponiendo? Pensar que digamos, los individuos quieren lo que el sistema quiere que quiera. Digo, y no necesariamente es un planteo determinista, ¿no? Es un planteo que ubica las posibilidades de la voluntad en el marco de esa trama compleja de fuerzas que estructuran, en el caso de Luhmann serían los sistemas, en el caso del postestructuralismo, el campo tensional de la política, pero en algún punto, digamos acá, la cuestión es superar esa dicotomía, ¿no? Plantear que hay un sujeto por el lado, hay unas fuerzas en su entorno que muchas veces no puede controlar, y cuando el sujeto no hace lo que quiere, no es porque no sepa lo que quiere, sino porque ese entorno, digamos, despliega fuerzas que son mucho más potentes que su voluntad. Mientras que en este planteo, cuando impugnamos la soberanía del sujeto, de la conciencia soberana del sujeto, lo que tenemos a la vista es en realidad una pregunta, al menos, que sería la siguiente: bueno, y si de lo que se trata es de que el sujeto quiere lo que el sistema le permite querer, y no es que las cosas cuando no salen como él quiere, digamos, tienen que ver porque, bueno, a su voluntad se contrapuso la fuerza del contexto, del entorno, de la dinámica social, de la estructura, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en este punto, digo, hay que tener en cuenta esto. No es la primera vez
que no son estas las primeras teorías en las cuales se problematiza la cuestión de la voluntad del sujeto, no es la primera vez que se problematiza el modo en que, digamos, entre la motivación individual y la fuerza de los procesos sociales hay como un decalaje, digamos, un desencuentro, un desacomodo. La cuestión es que en este planteo lo que se está, digamos, por lo menos problematizando, como decía antes, lo que se está abriendo como puerta es pensar que muchas veces los sujetos quieren, desean, digamos, responden a motivaciones que son las que el sistema, digamos, o la matriz estructural, digamos, le permiten, ¿no? Y después vamos a ver cómo esto mismo... perdón, Lali, había una pregunta de Sebastián en el chat. Sí, dale, Seba, perdón, no estoy mirando no tengo abierto el chat. Espera, ahora lo abro. Formulala, si querés, verbalmente. No sé si podrá, capaz que no tiene micrófono o algo. Bueno, no, sí dice, ¿quién quiere que yo crea lo que creo que quiero? Bueno, acá lo que te dirían algunos de estos autores es que está mal hecha la pregunta, no es quién, porque ahí seguiríamos en un formato subjetivo. Digamos, no es quién quiere que creas lo que crees o lo que querés. La cuestión es qué posibilidades hay, digamos, en el marco de cierto entramado social, de que les sujetes, les individuos, digamos, se represente o tengan visibilidad para formular como deseo, tengan visibilidad, digamos, en relación a las variables disponibles, a su posición en el esquema, qué sé yo, digo, para formular como motivación o voluntad cuestiones que están dentro del marco de lo posible. Y ahora ya que me preguntas, ¿qué hace esta pregunta Sebastián? Me anticipo a lo que podría ser una pregunta, porque yo en algún pasaje de la exposición dije, bueno, esto no necesariamente es determinista, y ustedes me podrían decir, pero no, la pucha, ¿cómo no es determinista? Si la pregunta es, bueno, y si el sujeto en realidad cuando cree que quiere lo que, digamos, lo que desde su motivación interior surge como deseo, en realidad está deseando lo que el sistema le permite desear, ¿cómo no va a haber determinismo ahí? Y en realidad, por ejemplo, la respuesta de Foucault es que lo que te permite desear el sistema, no lo dice en estos términos, ¿no? Pero es una construcción tan arbitraria como cualquier otra, digamos. Y en ese punto él dice, después vamos a volver sobre esta cuestión, pero digamos, aquello que creemos que está como más establecido, más arraigado, más cristalizado, también tiene una genealogía, digamos. Y si hay una forma del deseo, por ejemplo, que está normalizada, de lo que se trata es demostrar cuál es la genealogía que condujo a esa normalización del deseo, de la voluntad o de la motivación, para hacer visible esto que decía antes, que en realidad, en cualquier caso, se trata de una construcción. No estamos tan condicionados como creemos. Incluso en algún punto, después tengo la cita para leérsela, dice Foucault, bueno, somos más libres de lo que creemos. No porque podamos hacer cualquier cosa, sino porque esto que creemos que somos fue construido pieza por pieza. Y de alguna manera, digamos, esto se puede desarmar. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, es esto, digamos, reconstruir genealógicamente cómo algo se normalizó, se estabilizó. Digo, en relación a la política también, ¿no? Hay, no sé, uno podría preguntarse, podría hacer este ejercicio, digamos, en relación al sentido común. Eso que aparece como sentido común, como punto de orientación en el plano de la política, que ha sido trabajado en términos sociológicos por Bourdieu, por ejemplo, también es una construcción histórica parte por parte. Cuando digo histórica quiero decir contingente, que no hay necesariedad. Obviamente, digamos, es un lastre, pero eso no quiere decir que haya necesariedad histórica en que, no sé, concibamos, no sé, la fórmula legal de la democracia representativa como el esquema, digamos, naturalmente adaptado a los requerimientos sociopolíticos de la modernidad. Podríamos atrevernos a pensar otras cosas. Incluso en este punto,
capaz que esto lo ven en filosofía política o ya lo han visto, uno podría problematizar hasta aquello que le parece más sagrado en relación a la política, aunque es un problema. Uno podría, lo que dice Badiou en este sentido es que de alguna manera los valores políticos están construidos sobre palabras emblemas, le llama él. ¿Qué es un emblema? Es lo intocable de un sistema simbólico. Entonces, bueno, uno, no sé, podría decir la libertad. La libertad es lo intocable de un sistema simbólico. La democracia es lo intocable de un sistema simbólico. La cuestión es el sentido estratégico de la problematización, ¿no? En qué momento, digamos, estamos en condiciones estratégicamente más ventajosas para problematizar ese intocable del sistema simbólico. Hay momentos en que uno cree en que, bueno, hay que defender la democracia tal cual la conocemos a rajatabla. Pero bueno, la cuestión también es reconocer que no hay nada del orden de lo natural o de la necesariedad histórica para que la democracia contemporánea sea lo que está haciendo, o lo que vino siendo desde hace algunas décadas, ¿no? Uno, puede pensar que en el plano político también hay, obviamente, mucho más que en otros planos, hay construcciones respecto de las cuales la desnaturalización que implica, implica un ejercicio genealógico, ¿no? Para ver cómo algo llegó a ser lo que es, ¿no es cierto? Y en ese punto, la cuestión, digamos, perdería cierta dosis de determinismo, ¿no? Dicho de la otra manera, como empecé la exposición, esta imagen de, bueno, cuestionamos la soberanía del sujeto porque en realidad la cuestión no es que el sistema le impide, digamos, hacer real lo que su deseo, su voluntad o sus motivaciones le indican como el camino, sino que de lo que se trata es de pensar de qué manera esos deseos, esas motivaciones, esa voluntad ya está, digamos, modelada por la estructura. Bueno, tiene este atajo de emancipatorio, si ustedes quieren, con la respuesta Foucaultiana acerca de que cualquier estructura, si quieren, también es una construcción histórica. Digamos. Cualquier fórmula cristalizada tiene detrás de sí una historia que, digamos, requiere un ejercicio genealógico para descomponerla, recolocarla en esa posición de contingencia a partir de la cual uno podría pensar que puede ser desarmada, ¿no? Bueno, hasta acá, digamos, esta presentación general. ¿Qué tienen en común? En general, más o menos, todos coincidirían, digamos, o quedarían encuadrados a través de estas, o en el cruce de estas coordenadas. Después, echado a andar el análisis, obviamente, aparecen las diferencias, ¿no? Vamos a arrancar con los enfoques sistémicos. Espérenme que se me... Se me chispoteó el cursor. Decía, arrancamos con los enfoques sistémicos. En realidad es Luhmann. En general siempre trabajamos sobre Luhmann en este caso. ¿Por qué? Porque, no porque no podríamos trabajar otra cosa. Seguramente podríamos, pero como aparece en general identificado como el planteo conceptual más rígido, es justamente a veces el más paradigmático en el sentido de ejemplar, como diría Agamben, ¿no? Paradigma en realidad, ¿qué es un ejemplo? Bueno, si uno quiere tener un ejemplo de cómo funciona de manera aceitada, rigurosa el modelo sistémico, Luhmann es un faro en el camino, nos guste o no nos guste. Entonces, en realidad, cuando decimos enfoques sistémicos, estamos hablando de Luhmann. Y la primera cuestión que me interesaba aclarar es que en estos enfoques, en el enfoque de Luhmann al menos, en el punto de partida, lo que hay es una constatación de la acción, pero no hay una pregunta por la agencia. Vieron que ya en la clase anterior sería el último teórico que dimos cuando presentamos la unidad, yo una de las cosas que planteé es que, bueno, la problematización de la posición del sujeto en relación a la acción política, sobre todo, digamos, trae consigo la pregunta por la agencia. Bueno, ¿cuál es la capacidad
agencia, de actuar y de modificar las cosas y de planificar y de proyectar que tienen los individuos en el marco de, digamos, dinámicas estructurales que obviamente los exceden, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Luhmann, en el punto de partida no hay una pregunta por la agencia. El tipo dice, bueno, lo que hay es acción. Y trabajamos sobre la acción. No nos preguntamos sobre, bueno, si esta acción comporta la posibilidad de que los individuos planifiquen y ejecuten acciones tendientes a, digamos, dar o instrumentar o volver efectivo un determinado proyecto social, político, de lo que se trate. Lo que tenemos en el punto de partida es acción. Ni siquiera es gente que actúa, es acción. Fíjense, la constatación de la acción es el elemento que está en, digamos, en el análisis del enfoque sistémico, ¿no? Y lo que él dice es que en realidad la formación de cadenas de acción, dice, es un dato de la realidad social misma. Fíjense, esta es textual del libro Poder, me olvidé de poner. Creo que este capítulo estaba incluido en la bibliografía obligatoria. Después, las otras cosas que voy a citar creo que no están incluidas. No sé si... Capaz que en el que ya trabajamos. Claro, está en el primer capítulo, el del poder, que creo que llega más o menos hasta la página 27, 30. Eso lo vieron. Sí. Pues tiene un capítulo dedicado a la acción, que en otros años hemos incluido como bibliografía obligatoria. Me parece que en este año no quedó. Les decía, ¿qué dice Luhmann? La formación de cadenas de acción es una abstracción hecha por la sociedad misma, un prerequisito para sistemas societales que están en etapas avanzadas de evolución. Es decir, es la misma dinámica de lo social la que requiere la identificación de cadenas de acción independientemente de la remisión al actor, ¿no? Digo, para pensar cómo operan las sociedades complejas, las sociedades en las cuales los procesos de diferenciación son muy marcados, ¿no? Las sociedades modernas, básicamente, en las que está pensando Luhmann, efectivamente es necesario pensar esos encadenamientos de acciones más allá de los individuos que ejecutan esas acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente esas acciones tienen lugar y de alguna manera es la facticidad de la ocurrencia de esas acciones lo que interpela el análisis sociológico, justamente porque como requisito de lo social, digamos, para que funcione esta lógica de especialización y de diferenciación funcional que Luhmann señala en las sociedades modernas, estas cadenas de acción deben ocurrir independientemente de la voluntad de los actores, de las condiciones puntuales o singulares que en determinados escenarios puedan revestir esos actores. Bueno, de lo que se trata es justamente entonces de poner el foco en el encadenamiento de esas acciones, ¿no? Del modo en que esos encadenamientos de acciones tienen lugar. No importa, digamos, lo que los individuos quieran, si es que quieren, ¿no? Y en ese punto, una de las cuestiones que va a plantear Luhmann es, bueno, el rol de la voluntad. Justamente, comparado con los análisis más ligados a las filosofías de la conciencia o incluso con esos análisis que ponen el foco en el entorno, lo que él dice es que, digamos, la voluntad como motor acá no tiene valor explicativo. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno parte de la definición de poder, que Luhmann comienza proveyéndonos, ¿no? Al comienzo del capítulo, en realidad, digo, como este sistema de comunicación simbólicamente generalizado, ¿no? Que produce alternativas de doble selectividad en el marco de un código binario, bueno, todo esto que ya hemos visto, ¿no? En realidad, el poder es generador de voluntad. Para pensar la acción no hay que poner en el punto de partida la voluntad, sino el poder, porque el poder es generador de voluntad, ¿no? Y en este sentido, hay otra frase que me parece muy esclarecedora, esta imagen de que el poder puede hacer demandas a la voluntad
la puede obligar a absorber riesgos e inseguridades, incluso la puede llevar a la tentación y dejarla frustrada, ¿no? Bueno, esta imagen, ¿no? de un poder que hace demandas a la voluntad, que empuja, que tira del hilito y por ahí te suelta la mano, es muy, muy iluminadora acerca justamente del rol secundario de la voluntad. Digamos. Cuando uno analiza la acción, la voluntad ocupa un rol secundario ¿a qué? Al poder. ¿Por qué? Porque es el poder el que genera, el que está en condiciones al menos de generar voluntad. Bueno, me quedó un poco, pero creo que está toda la imagen. Entonces, la cuestión es qué hacemos con la gente, ¿no? Porque Luhmann dice, bueno, es cierto, digamos, cuando nos enfocamos en el análisis de la acción, uno, digamos, la impresión de sentido común, podríamos decir, es que lo que hay es gente actuando, no que hay acción. Hay gente actuando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con las personas? ¿Cómo, digamos, abordamos a esas personas que suponemos, por lo menos como eslabón necesario en esos encadenamientos de acciones? Porque uno podría decirle, está bien, Luhmann, pensamos que la acción es un requisito de las sociedades completas y de lo que se trata es de poner el foco en la acción, pero lo cierto es que hay gente actuando. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo abordamos la presencia de individuos en esas cadenas de acciones? Bueno, lo que él dice es que efectivamente hay, digamos, si no podemos tomar la voluntad como punto de partida, porque el poder es generador de voluntad y finalmente esas acciones tienen lugar en el marco de ese sistema de comunicación simbólicamente generalizado que es el poder, ¿cómo consideramos a las personas? Como sistemas. Y además lo de a cada lado tiene que ver con el modo en que Luhmann nos presenta el esquema conceptual del poder. Vieron que él piensa las relaciones de poder como entre un alter y un ego, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a cada lado del poder, del lado de alter y de ego, hay personas, digamos, porque efectivamente, esa es otra cuestión. Esto sí, digamos, implicaría ignorar la existencia de individuos concretos que ejercen el poder, implicaría ignorar, por ejemplo, los liderazgos. No, los liderazgos es una formulación funcional al sistema en relación a los modos de ejercicio del poder, finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Luhmann? Bueno, en realidad, efectivamente, eso que llamamos personas que están a cada lado del poder, ¿cómo los abordamos? Como sistemas. Es decir, digamos que eso que nosotros pensamos en términos de motivación, deseo, voluntad, son sistemas. Es un sistema, digamos, el sistema de la persona es un sistema, es una, digamos, una forma de articulación funcional de variables que tienen que ver con la dinámica de configuración de lo social. De hecho, en este punto hay que reconocer que aunque a veces es más periférico en el argumento, Luhmann da ejemplos históricos que uno podría decir son elocuentes acerca del modo en que el tránsito a la modernidad ha ido configurando a las personas como sistemas. Él hace, digamos, referencias, por ejemplo, a la lógica de la deferencia o de la subordinación en las sociedades jerárquicas en función, no sé, de elementos como el prestigio, ¿no es cierto? Y lo que va mostrando es que en ese proceso, digamos, de complejización de las sociedades modernas, en esa figura que identificamos como individuo, lo que va ocurriendo es que se van condensando, concentrando elementos funcionales al sistema, qué sé yo, que pueden ser adaptación, respuesta, incluso motivación, porque eso, ¿se acuerdan que esto creo que ya lo habíamos visto? Luhmann dice, bueno, las motivaciones no son necesarias, porque en realidad el poder genera la motivación. Ahora, si hay motivación, mejor, incluso para el modo en que los actores se autorrepresentan, ¿no? Su rol en el marco de estas cadenas de acciones. Pero en realidad la motivación, que es un elemento sistémico, funcional, digamos,
a la sociedad como, digamos, macroestructura, podríamos decir, de la cual las personas son pequeños sistemas, sistemas en pequeño, podríamos decir, ¿no? Y entonces, lo que hace el poder, digamos, pensamos esto, ¿no? Que un esquema binario, al lado, a cada lado, que tiene a cada uno de sus lados a personas que en realidad son abordadas como sistemas, es decir, como la confluencia de variables que son funcionales a la lógica de esa macroestructura, digamos, que es la sociedad, digamos, como ese sistema más abarcador, ¿no? Entonces, ¿cómo opera el sistema? Y bueno, lo que opera el sistema, digamos, una especie de selección de medios, una estructura de medios construida de manera compleja, ¿no? A través de lo que él llama rutas indirectas para establecer estrategias de doble selectividad, ¿no? Que es lo propio de la dinámica del poder, que se acuerdan que esto ya lo habíamos visto, el poder establece a través de un código binario estrategias de doble selectividad, ¿no? Selecciona. ¿Por qué doble selectividad? Porque tanto para el que ejerce el poder como para el que está del otro lado, digamos, el que es, digamos, recibe el efecto, digamos, de esas relaciones de poder, bueno, hay siempre alternativas múltiples de selección, ¿no? Entonces, una estructura de doble selectividad. Y en esas rutas indirectas que establece el poder para fortalecer, digamos, para afianzar la lógica de doble selectividad, produce el efecto de que las acciones sean percibidas como decisiones individuales. En realidad, allí donde creemos que decidimos, lo que hacemos es, lo que ocurre, digamos, más que lo que hacemos, lo que ocurre, lo que adviene, es una respuesta estructurada a partir de la confluencia de esos elementos sistémicos que conforman la persona, de acuerdo, digamos, a la dinámica que requiere el sistema, ¿no? El sistema macro o esa estructura macro que es la sociedad, o esa estructura sistémica omniabarcadora que es la sociedad. Entonces, en este sentido, todo el esquema obviamente vuelve absolutamente innecesario y hasta podríamos decir como, digamos, obturador, ¿no? Volver, digamos, cargar las tintas sobre estas cuestiones tradicionales en los análisis subjetivistas o objetivistas del poder, ¿no? Como los recursos, la voluntad, el deseo, la decisión. En realidad, lo que percibimos como decisión tiene que ver con el modo en que se encadenan, que se estructuran esas rutas indirectas que habilitan el camino de la doble selectividad. Y en este sentido, la selección, que es, digamos, en este esquema de doble selectividad, la selección es el sinónimo de la acción. Digamos, cuando se operan selecciones, lo que está ocurriendo son acciones, digamos, lo que está teniendo lugar, digamos, en ese escenario son acciones. La selección es la forma, digamos, primigenia de la acción para Luhmann, ¿no? Y la acción, ¿qué es? Es una forma de reducción de complejidad. Individuos actuando, que son individuos que persiguen sus deseos, que plasman sus emociones, no. Las acciones son formas de reducción de complejidad en sintonía con el poder, que es un reductor de complejidad y de contingencia, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos frente a acciones, digamos, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Estamos enfrentando alternativas de selectividad que tienen, digamos, por sentido, que se rigen por la lógica de la reducción de la complejidad. Me arrepentí de usar la palabra sentido justamente para despojar el análisis de cualquier, digamos, no sé, velo que parezca esconder la idea de la intencionalidad de los sujetos, ¿no? Finalmente, la acción que es una forma de selección que reduce complejidad. Y en ese sentido, la cuestión esta de los motivos dice, bueno, los motivos no son necesarios para la acción, pero son a veces importantes para que la acción se vuelva comprensible para los actores. Incluso en una línea que creo que esto también ya lo hemos planteado alguna vez, que está muy en sintonía con la lectura que hace Luhmann
del esquema parsoniano, ¿no? El sistema más importante en el esquema parsoniano es el de integración simbólica, y en este punto, digamos, lo que va a plantear Luhmann es que, bueno, de alguna manera, en relación al sistema de integración simbólica, o a la dimensión de integración simbólica del sistema, me corrijo, la motivación, digamos, no es necesaria, pero, porque las acciones van a ocurrir por esa articulación mecánica, ¿no?, de las variables del sistema, pero dice, bueno, de última, a nivel de la integración simbólica, es más importante que la gente entienda por qué hace lo que hace que no lo entienda, digamos. Es más importante que le encuentre explicación a lo que hace que a que no le encuentre explicación, porque, bueno, podría suponerse que actúa de manera forzada, que, digamos, no obtiene ningún rédito de actuar de la forma que actúa, etcétera, ¿no? Entonces, los motivos no son necesarios en términos, digamos, de la estructura o del encadenamiento material de las acciones, pero si pensamos en una lógica parsoniana en el nivel de integración simbólica, es mejor que la gente entienda o tenga motivaciones para actuar de alguna manera determinada a que no la tenga. Y por otra parte, la otra cuestión que me parece muy interesante, ¿no?, para explicar las motivaciones, porque uno, si no, acá le podría decir cómo, pero ¿en qué quedamos? ¿Eran importantes o no eran importantes las motivaciones? Bueno, pero cuando hablo de motivaciones, ¿de qué estoy hablando?, diría Luhmann. Lo que estoy hablando es del aprendizaje del sistema. No estoy hablando de la conciencia prístina de un tipo que dice, ay, mira, a mí el sistema me obliga a hacer esto, pero bueno, en definitiva, qué sé yo, me obliga a trabajar todos los días 8 horas para cobrar un salario al fin de mes, pero, bueno, finalmente tiene sus ventajas, ¿no? Porque, no sé, me pago el alquiler, me doy un gusto. No, lo que él dice es que la motivación, en realidad, tiene que ver con el aprendizaje del sistema que reporta como éxitos las acciones que de manera repetida permiten obtenerse resultados y que por lo tanto son normalizadas, digamos. Uno a fuerza, el ejemplo que elegí es de lo menos feliz que pude haber elegido, porque si hay algo que de manera recurrente no se puede observar es que uno trabajando se puede pagar el alquiler y darse un gusto, pero bueno, podríamos usar el sistema penal. Él dice, bueno, el aprendizaje del sistema que indica que, digamos, si yo no me comporto de acuerdo a las leyes, bueno, voy a terminar en cana. Entonces, no es que, digamos, eso me cambie, o por lo menos no importa tanto al análisis sociológico, pensar de qué manera esa recurrencia, digamos, en términos de causa-efecto de determinados comportamientos en relación a la ley, le cambian la cabeza a la gente, sino de pensarlos en términos, digamos, de aprendizaje del sistema que normaliza y generaliza, digamos, determinadas acciones que de manera recurrente producen los efectos esperados y que por lo tanto funcionan, digamos, funcionan con la lógica, digamos, de la, me sale decir algo así como la inducción, no sería la mejor palabra, funcionan, digamos, con la lógica, digamos, de la réplica, ¿no?, de la repetición de determinadas prácticas respecto de las cuales los resultados son previsibles. ¿Qué es la motivación? Finalmente, el aprendizaje sistémico de que a la repetición de determinadas acciones se producen los efectos esperados. No importa, digamos, si uno está contento o no contento con esos efectos, pero la cuestión es esta, ¿no? Que, motivación como conducta. Acá Esteban plantea esta pregunta. En realidad, la motivación es un efecto sistémico. ¿Qué te diría Luhmann? Efectivamente, digamos, hay algo que tiene que ver con el aprendizaje del sistema, con la experiencia del sistema que es acumulativa, que hace que, bueno, se registre como normalizados, podríamos decir, no necesariamente exitosos, normalizados en el sentido que decía antes, ¿no?, de que a determinadas acciones le suceden determinados efectos, y que eso siempre es así.
Entonces, ¿qué son las motivaciones? El registro histórico del sistema de que a la, digamos, recurrencia de determinadas acciones le suceden determinados efectos. Eso es la motivación. A ver, el tema es que esas, digamos, en sí mismas, motivación y conducta, no son conceptos que formen parte del núcleo del repertorio lumaniano. En todo caso, cuando aparecen estos conceptos, Luhmann los trae a colación para comparar con perspectivas teóricas con las cuales él no comparte las premisas. Digo, el enfoque de las motivaciones sería el enfoque, por ejemplo, de la rational choice, que vimos también en la clase pasada, ¿no es cierto? Motivación, sentido, razón, cálculo, ¿no? Son todos conceptos que si aparecen en el argumento luhmanniano es para marcar distancia con un esquema conceptual que él no comparte. Entonces, motivación como conducta, no, motivación como conducta, sí, por motivación y por conducta entendemos lo que, por ejemplo, pensaría, digamos, la rational choice acerca de las conductas humanas, no, es simplemente una especie de juego de paráfrasis de algunos vocablos que son como muy recurrentes, son dominantes en algunos esquemas conceptuales y respecto de los cuales a Luhmann lo que le interesa es marcar la distancia. Es decir, bueno, mire, cuando usted habla de motivación en relación a la conducta, en realidad, ¿yo de qué hablo? Yo hablo de acción y hablo de las personas como sistema, hablo de acción como encadenamiento regular, de, digamos, de estímulos y respuestas que digamos que sobrevienen como la experiencia acumulada del sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me parece que lo que hace Luhmann cuando incorpora estas palabras es como una especie de ejercicio de traducción. Luhmann está continuamente traduciendo, digamos, a partir de la lógica de la oposición, el núcleo, digamos, del enfoque sistémico, por comparación con otros análisis, como serían los análisis de la motivación, de la rational choice, el behaviorismo, etcétera, ¿no? No sé si se entiende, Esteban. Sí, sí. Bien. Bueno. Dejamos a Luhmann y nos vamos al postestructuralismo y el sujeto, ¿no? Que es bueno, por ahí son los dos textos que tienen para discutir en la próxima reunión, están como mucho más encuadrados en esta perspectiva, aún con diferencias, ¿no? Que en la perspectiva luhmanniana. Igual siempre me parece interesante remarcar que hay puntos de contacto, ¿no? No solo por esto de pensar el sujeto como efecto, sino que hay muchas cuestiones que, por ejemplo, aparecen en Foucault, que están en Luhmann, ¿no? Esto de que el poder se ejerce sobre sujetos libres. Bueno, es más o menos lo mismo que plantea Luhmann cuando dice, bueno, las relaciones de poder no son relaciones constrictivas, no son relaciones que funcionan tanto mejor cuanto más límites le ponen al ego respecto del cual están dirigidas, al contrario. El poder es funcionalmente mucho más adaptado a la lógica del sistema cuanto mayores alternativas de selectividad admite, digamos, cuanto mayores alternativas de selección hay tanto del lado del alter como del lado de ego. Una relación en la cual tanto alter como ego tendrían un solo curso de acción posible, en realidad no es una relación de poder, es una relación de opresión, si ustedes quieren. Bueno, en ese punto, digo, hay contacto con el planteo Foucaultiano, ¿no es cierto? La idea de que el poder no es una relación de suma cero, eso aparece en Luhmann y aparece en Foucault, ¿no es cierto? El poder siempre tiene una enorme capacidad de automultiplicarse. Pero bueno, obviamente en el análisis del sujeto, ahí sí, hay muchas diferencias. No es porque este planteo salga al rescate del sujeto, sino porque recoloca
sobre todo al sujeto en la matriz, digamos, de la dinámica de subjetivación, que es una cuestión que a Luhmann prima facie no le preocupa. No es eso lo que quiere hacer, ¿no es cierto? El postestructuralismo renuncia a la idea de un sujeto soberano, renuncia a la idea de una conciencia transparente, pero no renuncia a la posibilidad de explorar cómo, digamos, cómo se configuraron estos sujetos múltiples con los que confrontamos cotidianamente, a los que nos enfrentamos cotidianamente, digamos. En este punto, digo, el ejercicio de la deconstrucción de Derrida es muy iluminador. Él dice, bueno, de lo que se trata no es de bombardear la tradición en la que, digamos, se ha producido, se ha gestado nuestra reflexión, porque de alguna manera, si problematizamos el sujeto, es porque somos herederos de una tradición para la cual la figura del sujeto es importante. Lo que tenemos que hacer es, bueno, pensar tanto en las condiciones conceptuales, es decir, en qué nivel de formulación reflexiva ha sido construida la figura del sujeto, como en las condiciones históricas, materiales, a partir de las cuales los individuos han sido subjetivados, ¿no? Esto podría ser como premisa una idea que recorre los distintos autores que trabajamos en el marco del postestructuralismo. Si se acuerdan, algunas cuestiones ya las vimos cuando trabajamos el estructuralismo. El postestructuralismo es heredero de ese movimiento de descentramiento que es el postestructuralismo, que no privilegia ningún centro, ¿no? En alguna medida uno podría decir que la idea, digamos, las filosofías de la conciencia son digamos, un modo de construir conceptos o de producir una cierta especulación filosófica centrada en la figura de la conciencia del sujeto, ¿no? El postestructuralismo no privilegia ningún centro. Y, digamos, para pensar al sujeto en esta clave en la que propone Derrida, ¿no es cierto? No es liquidar la figura del sujeto, es pensar cómo ha sido construida tanto conceptual como históricamente. Lo que, digamos, produce es una suerte de ejercicio de dislocación del sujeto. Un poco también por esta lógica, digamos, de ajustar cuentas con la tradición en la que se produce, en la que se gesta esta reflexión, dice Derrida, no bombardeamos esa tradición, pero de alguna manera la revisamos, que esa es la tarea. Él dice, siempre me considero un heredero, pero la tarea del heredero es reactivar, cuestionar, digamos, desarmar y recomponer aquello que hereda, ¿no es cierto? Entonces, dislocar al sujeto es una forma de recomponer, digamos, de recolocar aquello que hereda. Hereda una figura de un sujeto, digamos, en torno al cual se construye todo el proceso de la significación, digamos, si hay algo que tenga que ver con la producción de sentido, con la transmisión de significado, eso está estructurado en torno a la figura del sujeto. Bueno, lo que hace el postestructuralismo es dislocar el sujeto, correrlo de ese centro, fragmentarlo, digamos, pensar distintas capas, distintos pliegues de la subjetividad a distancia de esa figura soberana, digamos, de un sujeto que se encuentra en el núcleo de todos los procesos, ¿no? Individuales y colectivos, ¿no? Se trata, digamos, de un tipo de exploración que permanece siempre abierta, ¿no? A la mecánica del circuito que va de significación a la subjetivación. En realidad, en todo proceso de subjetivación está involucrado un proceso de producción de sentido, de producción de significado, pero, digamos, a diferencia de los esquemas previos, que esto también lo explicábamos en las primeras clases, ¿no? Vieron que para, digamos, la cuestión de la centralidad de los procesos de la significación no se le ocurre al estructuralismo ni al postestructuralismo, está presente en la fenomenología. La diferencia es que la fenomenología presupone un sujeto, digamos,
con una conciencia capaz de representarse el mundo para pensar los procesos de producción de significado, mientras que el postestructuralismo piensa que entre los procesos de la significación, y los de la subjetivación hay un ida y vuelta. Digamos, no hay que presuponer en un lugar central al sujeto para después pensar cómo se produce el sentido. Hay que pensar de manera simultánea, en una especie de ida y vuelta, ¿no? de retroalimentación, los procesos de producción de sentidos, de la significación y los procesos de subjetivación. Y en este punto, digamos, se trata de un análisis que está fuertemente marcado por la contingencia. ¿Por qué? Bueno, porque en cada escenario histórico, abocándonos a determinados procesos o a los vínculos singulares entre determinados procesos de significación y determinados procesos de subjetivación, bueno, el producto va a ser, digamos, por decirlo brutalmente, ¿no? El producto va a ser distinto. No hay un sujeto, digamos, el resultado no está garantizado. No hay de antemano prefijado una forma universal de la subjetividad que en todo caso afloraría con alguna modulación histórica en cada una de las circunstancias. El producto, digamos, que surja en el encuentro de esos dos procesos va a ser contingente. Y por otra parte, y esto, digamos, está muy claramente planteado, por ejemplo, en Foucault, en la obra de Foucault, esto también da lugar a nuevas formas de la historicidad. En primer lugar, porque, digamos, hay una ruptura con la lógica de la historicidad del tiempo único, omniabarcador, digamos, que nos tiene a todos atrapados en su propia dinámica, ¿no? Vieron que esto además era muy propio de los análisis históricos más tradicionales, ¿no? Del momento en que se institucionaliza como disciplina la historia, en la segunda mitad del XIX, en el principio del siglo XX, ¿no? Bueno, que supone que hay una temporalidad única y que hay que tratar de acomodar en el análisis los distintos segmentos, digamos, los distintos microprocesos, si ustedes quieren, a esa temporalidad única. Y esto se ponía de manifiesto incluso en el esfuerzo que hacía la historia por acoplar los flujos, digamos, las dinámicas, ¿no? De procesos distintos, lo económico y lo político, o de pensar el decalage, la necesidad de justificar por qué el tiempo de la historia es el tiempo de la coyuntura y el tiempo de la economía es el tiempo de la estructura, también es una forma, digamos, de pensar gestada en esta idea universal de un tiempo omniabarcador, ¿no? De una historicidad plena, en la cual si hay algo que no encaja, bueno, requiere ser explicado. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo es uno solo, ¿no? O el flujo del tiempo es homogéneo, esa sería la idea, ¿no? En estos enfoques del postestructuralismo se rompe con esa forma de la historicidad, no hay un tiempo homogéneo, hay una pluralidad, digamos, de temporalidades que coexisten, y eso, digamos, además se hace carne en las formas de la subjetividad, ¿no? Las formas de la subjetividad están fuertemente marcadas por la historicidad. Pensar el sujeto como efecto en este caso implica poner el foco en procesos que han construido, digamos, una identidad, un cuerpo, los significados culturales del cuerpo. Digo, para que pensemos en el amplio espectro de problemas que vamos a recorrer con los dos textos que van a leer la próxima clase, ¿no? El sujeto y el poder en Foucault y el feminismo decolonial con Lugones. Digo, se trata de pensar, digamos, por ejemplo, las luchas locales, como dice Foucault, digamos, el momento histórico en el cual cualquier lucha puntual se tenía que encadenar, digamos, a una lucha de largo alcance, por ejemplo, no sé, conquistar el Estado para destruir la propiedad privada, en el esquema del marxismo. Bueno, él dice, eso quedó atrás, está escribiendo en los 80, ¿no? Ahora las luchas son focales, se lucha por objetivos puntuales y no se piensa, digamos, de qué modo ese objetivo puntual
puede encadenarse con, no sé, la captura del Estado. Digamos, la lucha son focales, locales, tienen, digamos, giran en torno a problemas que son, digamos, al mismo tiempo contingentes y vitales en términos experienciales, digamos. ¿Por qué? Porque el modo de inteligibilidad de un cuerpo no es universal. Digo, uno puede pensar en distintos modos de habitar el cuerpo y no necesariamente en el que se gesta bajo la lógica del binarismo heteronormativo, y al mismo tiempo es vital en términos de la experiencia individual. Digo, se va la vida y la muerte, ¿no? En el modo en que estas reglas para habitar un cuerpo pueden ser constrictivas, limitantes, etcétera, ¿no? Entonces, el sujeto se piensa como efecto a partir de la posibilidad de recorrer todos estos procesos, ¿no? De construcción de significados en torno a los cuerpos, en torno a las prácticas, en torno a las formas clasificatorias, ¿no? Esto no es de Foucault, es de Bourdieu y no lo incluí en la clase de hoy, pero vale, él dice, Bourdieu, que la lucha de clases es una lucha de clasificaciones, en realidad. Y digo, esta fórmula vale para muchos escenarios tensionales, digamos, ¿no? Porque después podemos volver sobre esto. En realidad, digamos, en todo conflicto, en toda tensión, se juega una simbolización, digamos, de las líneas antagónicas que componen el orden social, que, bueno, que son contingentes, pero al mismo tiempo matriciales, en el sentido de que, digamos, cargan todo su peso sobre las posiciones subjetivas, ¿no? Y en el fondo, que sea una lucha por la clasificación no es menos importante a que sea una lucha por la distribución, digamos, la modificación en la estructura de distribución de la propiedad, por lo menos tan importante, ¿no? Entonces, pensar, digamos, el sujeto como efecto implica mapear todos estos procesos de construcción simbólica de las identidades que tienen que ver con el modo, digamos, en que todo aquello que busquemos analizar, digo, se trate de un cuerpo, se trate de una clasificación, se trate de una categoría socioprofesional, digamos, se vuelve algo significable. Cuando uno piensa el sujeto como efecto, ¿a dónde pone la mira? En aquellos procesos que hacen que una determinada forma de existencia se vuelva significable. Eso, digamos, esa es la relación más íntima, ¿no?, entre procesos de significación y procesos de subjetivación. Sí, Sebastián incluso dice, cada sujeto contiene dentro de sí una imagen inconsciente del cuerpo propio que no se revela como algo accesible por lo sensible. Sí, totalmente. Incluso, bueno, vos sabés que yo estaba leyendo, incluí para preparar un texto que pensé que a vos te va a gustar mucho, que es el de Espósito, el dispositivo de la persona. No sé si lo leíste, porque trabaja uno de los pasajes digamos, a propósito de uno de los textos más tempranos de Freud, que es algo así como Psicopatología de la vida cotidiana, corregime si me equivoco. Y aparece esta cuestión que vos estás planteando, ¿no? Por un lado, digamos que el propio cuerpo no necesariamente es accesible, digamos, como algo sensible, y al mismo tiempo, justamente, digamos, que aquello que se nos torna como más difícil de abordar, incluso hasta más ominoso, más complejo, más conflictivo, es aquello que está, digamos, más cerca nuestro, ¿no? No es lo que... no es la diferencia que opera por la lejanía, sino que es aquello que se vuelve más amenazador porque justamente estando más cerca nuestro se nos vuelve desconocido, ¿no? Y eso tiene que ver con pensar en términos de procesos de la significación, las dinámicas de subjetivación. Y bueno, en este punto, y es algo que lo vamos a ver aparecer en muchos textos en lo que queda del año, no necesariamente en estos dos de la próxima semana, pero cuando veamos la CLO, por ejemplo, el discurso, aparece como el terreno primario de constitución de la objetividad.
a través del juego de las diferencias. Por eso cuando pensamos el discurso en términos políticos, el discurso es intrínsecamente político, va a decir Laclau, porque justamente es el terreno primario de constitución de una objetividad a partir, digamos, del trazado del juego de las diferencias. El juego de las diferencias, ¿cuál es? El juego a partir del cual se trazan divisiones, fronteras, el juego de las luchas clasificatorias, diría Bourdieu también, ¿no? No sé si hasta acá está todo claro, si hay alguna pregunta. Yo sí tengo una igual Vale, es Yara, sobre sí. esto último que dijiste. ¿Qué vendría a ser el discurso entonces? Me quedé con el terreno primario y Dice, el discurso es el terreno primario de objetivación. En realidad, Laclau dice el terreno primario de objetivación de lo social. El discurso es el terreno primario de objetivación de lo social. Eso que llamamos lo social es el efecto del procedimiento de objetivación de operaciones discursivas. Y ese procedimiento de objetivación opera, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo objetiva el discurso? Trazando diferencias. Esto, digo, también es interesante porque te invierte, es otra forma de invertir el abordaje, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, uno está acostumbrado a pensar que, obviamente, la relación entre discurso, la dimensión discursiva y la dimensión social tiene un doble BIM, digamos, hay una construcción discursiva de lo social y hay una construcción social de lo discursivo. Pero es cierto, digamos, que yo en ese sentido coincido, que, digamos, en este punto hay que evitar, o por lo menos yo creo, ¿no?, que el planteo de alguna manera intenta correrse de estos enfoques que piensan que, bueno, que hay como una dinámica propia de lo social que como elemento secundario o como efecto produce un discurso que representa esa dinámica. Lo que diría el planteo de Laclau es que no hay algo del orden de lo social anterior a lo discursivo. Lo discursivo es la instancia de objetivación de lo social. Si no, después, ¿qué tenés? Bueno, tenés una especie digamos, de mezcolanza, me sale decir, de esa cosa, digamos, de esa masa heterogénea del devenir que ni siquiera se nos vuelve clasificable, ¿no? Bueno, todo eso que digamos, indecodificable, o ese Foucault, usa la categoría de lo heterogéneo. ¿Qué es lo heterogéneo? Bueno, es esa mezcla compleja de elementos que solo se vuelven significables y adquieren sentido cuando son objetivados a través de lo discursivo, ¿no? Y lo discursivo objetiva a través de este juego de las diferencias. No sé si esto te responde, Yara. Y Sebastián acá pone Deleuziano. No sé a qué te referís, Sebastián. Si lo que yo te decía, lo que yo te comentaba del análisis de Espósito, hay también una referencia a Espósito, sí, en este análisis de Espósito. Pero bueno, después en todo caso lo retomamos. Esto de Derrida, el concepto de diferencia, sí, de hecho, digamos, en el caso de Laclau, Derrida es una referencia explícita. Diferencia como diferencia, vieron que Derrida juega con las dos palabras. Diferencia sería aquello que se distingue en una relación de copresencia, digamos. Vos tenés dos cosas al mismo tiempo y las distinguís como diferentes. Diferencia, con A, en francés, tiene que ver con diferir, con proyectar en el tiempo. Y la idea esta de diferencia combina las dos figuras, ¿no? La de aquello que es diferente en una relación de copresencia y aquello en lo cual la diferencia se hace visible
en la, digamos, complejización de la temporalidad, ¿no? En esta proyección hacia adelante. Y efectivamente estas dos figuras aparecen, por ejemplo, en el análisis de Laclau. Aparecen en Butler, que ustedes ya estuvieron trabajando. No así en Foucault. Foucault, tal vez porque es otro de los, porque son, digamos, dos figuras no centrales en ese momento, contemporáneas. Bueno, no es que no dialoguen entre sí, pero de alguna manera cada uno está trabajando, digamos, en una matriz conceptual distinta y bueno, más allá de la polémica que se produce en relación al tema de la locura, a raíz del capítulo sobre Descartes en Historia de la locura en la época clásica, en el cual, digamos, el cual suscita una polémica explícita entre los dos. Tienen intercambio, tienen relación, pero no, digamos, no se toman prestados los conceptos, ¿no? Bueno, lo de Derrida, un poco ya lo estuve planteando antes, lo voy a pasar brevemente, ¿no? Pero lo que me interesa es esto, es plantear que, bueno, la deconstrucción es, la cuestión está en la diferencia, la deconstrucción tiene que ver con problematizar la figura del sujeto en el marco de una tradición filosófica moderna, occidental, con la cual, como dice Derrida, no se trata de romper, sino de reposicionar, recolocar, ajustar cuentas, si se quiere. Digo porque en este sentido, en algún punto me sale decir que Derrida es como mucho más respetuoso con la tradición filosófica que lo precede, aun cuando plantee que la función del heredero también es recolocar, rearmar, reordenar, ¿no? En algún punto Foucault, hay fragmentos de esa tradición con los cuales decide no discutir, y no discute, digamos, y cuando se lo quiere empujar a esa discusión, se pone mal, se pone incómodo, plantea que, bueno, que no es eso lo que quiere hacer. Entonces, bueno, en ese punto, digamos, hay también una diferencia, ¿no? Pero, bueno, lo que, digamos, me interesaba marcar en relación al sujeto es esta idea de que la singularidad de un sujeto es aquello que resiste, a ser incluido, ¿no? Como sustancia idéntica a sí misma. Esto, de alguna manera, es fundamental para pensar los múltiples pliegues de la subjetividad y la subjetivación, digamos. Si el sujeto fuera idéntico a sí mismo, no habría mucho para problematizar, ni siquiera en el punto de partida, ¿no? Estaría ahí, y como dice Despósito, sería no hay que problematizar, lo que hay es una constatación. En realidad, estos enfoques, ¿no? que proponen como desarmar la figura conceptual histórica del sujeto, lo que están haciendo es mostrar que cada sujeto en su singularidad se resiste, digamos, a la homogeneización, se resiste a la inclusión, digamos, en la figura de lo idéntico, ¿no? Dice, en lugar de un sujeto consciente de sí mismo, que responde soberanamente de sí mismo ante la ley, puede instalarse la idea de un sujeto dividido, diferenciado, que no está reducido a una intencionalidad consciente y egológica, y de un sujeto que instala progresiva, laboriosa, siempre imperfectamente, las condiciones estabilizadas, es decir, no naturales, esencialmente y para siempre inestables, de su propia autonomía, sobre el fondo inagotable e invencible de una heteronomía. Esto, digo, en términos incluso político-estratégicos es interesante, ¿no? Por esto que decíamos al principio, por la pregunta por el lugar de la agencia, bueno, si la estructura es tan condicionante, ¿qué hacemos? Y bueno, lo que hacemos es trabajar sistemáticamente, siempre de manera precaria, imperfectamente, sobre, digamos, un horizonte de autonomía que siempre, digamos, se va a inscribir en el fondo de lo heterónomo, ¿no? De aquello que no le es propio, pero que al mismo tiempo lo condiciona, digamos. Esa constatación de la presencia repetida, digamos, ineliminable de lo heterónomo,
en términos políticos no nos inhibe de seguir trabajando, digamos, laboriosamente por la autonomía, simplemente nos requiere, digamos, ser consciente de esas limitaciones. ¿Les parece que hagamos acá un corte? Porque ya después nos metemos en Foucault y toda la saga. Hacemos un corte de 10 minutitos para renovar el mate y después seguimos. No Sí, sé, sí. ¿les parece bien? Bueno, entonces a las 1:30, tengo y 20, a las 1:30 retomamos. Bueno.